resumen de la clase. Ya. Bueno, vamos a ver lo que vi, a repasar un poco lo que ya hemos visto hasta el momento, ¿no? Transistores, objetivo, amplificar señales de voltaje y de corriente, o de potencia, ¿no? Que es la combinación de ambas. Tipos de transistores, transistores bipolares, que son los que estamos analizando hasta el momento, y los transistores efecto cambio. Diferencia entre los dos, los unos son amplificados, utilizados o controlados por corriente, mientras que los otros son controlados por voltaje. Ya. Después hablábamos de los transistores bipolares, ¿sí? Vimos los transistores bipolares que eran dispositivos semiconductores de 3 capas, ¿no? Que podían ser bien la combinación NPN o la combinación PNP, siendo los más utilizados los NPN. De aquí se derivaban 3 terminales: emisor, base y colector. La simbología, lo que vemos en pantalla, ¿no? Y con el video que vimos en la clase asíncrona sobre los cuales ustedes trabajaron, creo que se pudo entender un poco más cómo funciona el flujo de electrones cuando tenemos polarización indirecta y cuando tenemos polarización en inversa en un diodo, ¿verdad? Encontramos un nuevo término que no habíamos discernido de alguna forma, que era la región de agotamiento, ¿verdad? Y pues ahí, para hacer un pequeño resumen del video, ¿verdad? Cuando cuando teníamos un material de silicio y agregábamos un material de fósforo a mi silicio puro, a mi diodo de silicio, ¿qué obteníamos? ¿Un material tipo P o un material tipo N? El fósforo tenía 5 electrones de valencia. Por lo tanto, quedaba un electrón libre. ¿Quién me dice qué tipo de material se formaba al agregar el fósforo? A ver, ¿quién quiere ganarse una participación? Sandy, tal vez, ¿recuerda? Kevin. Inge, me parece que era tipo N. Tipo N, ¿por qué? ¿Por qué era, tal vez Vivian se acuerda, por qué era tipo N? Porque quedaban espacios para que puedan los materiales de la parte negativa pasarse a la positiva. Ya, bueno, Vivian. Era un material tipo N porque agregábamos un material de fósforo con 5 electrones de valencia, ¿verdad? 4 electrones de valencia se empataban con los 4 electrones de valencia de silicio y me quedaba un electrón libre. Es decir, este electrón libre permitía el flujo de corriente en este material. Si hay un electrón libre, vamos a decir que está cargado negativamente. Por el contrario, a ver, Kevin, por el contrario, ¿qué material tenía que agregar para hacer un material tipo P? Silicio. Al de silicio, ¿qué material le tenía que agregar para que sea un material tipo P? ¿No era silicio que teníamos que agregar, Inge? No, al de silicio se le agrega Boro con valencia 4 naranja. Ya, muy Pero bien. el silicio tenías 4 electrones. Sí, 4 electrones de valencia. ¿Quién dijo por ahí, Boro? Yo, Inge Castillo. Ya, muy bien, Luis. Boro, ¿cuántos electrones de valencia tenía el boro? 4, Inge. Ya, tenía 3, el de boro, ¿sí? El de boro tenía 3 electrones de valencia. Por lo tanto, 3 electrones de valencia se empataban con 3 electrones del silicio, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaba un hueco disponible, ¿verdad? Entonces, ese hueco hacía un material tipo P, ¿verdad? Quedaba cargado de esa forma. Muy bien. Eso pues, quería hacerles recuento, ¿no? Me pareció que era un video bastante bueno.
que explicaba claramente cómo funcionaba la región de agotamiento, que si yo me hubiese puesto a explicarles, tal vez no se explicaba tan bien como estaba en el video. Muy bien, gracias chicos. La construcción, ¿sí? Vimos que el emisor era muy dopado y decíamos que si es muy dopado, quiere decir que yo de alguna forma le mejoré su capacidad conductiva a ese punto, ¿no? Por lo tanto, por ahí implica que va a haber un gran flujo de corriente, al igual que en el colector. Mientras que la base era ligeramente dopada, quiere decir que la base trabaja con corrientes bastante pequeñas, ¿ya? Entonces aquí en el planteamiento que nosotros tenemos es una configuración de base común, como vemos ahí en el dibujo, ¿no? Quiere decir que vamos a tener dos circuitos, entre el emisor y la base, perdón, y entre la base y el colector, ¿sí? Y habíamos dicho que un transistor bipolar significa que hay que configurarlo tanto en inversa como en directa. ¿Quién me dice por qué hay que configurarlo en inversa o en directa? La respuesta estaba en el video. ¿Quién me dice eso? Breaking, tal vez usted. ¿Por qué hay que polarizar en un lado en inversa y el otro lado en directa? Me olvidé justo ahorita ahí. ¿Mandé? Tal vez, David, ¿por qué? La analogía más simple que se le ocurra, ¿por qué era que un lado se polariza en inversa y el otro se polariza en directa? Por la posición del transistor, pues, que como tenía entradas N y entradas P, pues, cambiaba la dirección de la corriente. Ya, muy bien, Bracing. Básicamente es esa, la respuesta más simple. Porque tenemos, ¿verdad? Un material tipo NPN, quiere decir que formábamos como dos diodos que estaban conectados en contra, ¿no? Entonces, para que exista el flujo de corriente, vimos que si polarizábamos de un lado en directa y del otro lado en inversa, había flujo de corriente. Por el contrario, si yo hubiese polarizado los dos en directa, no había el flujo de corriente a través del transistor, ¿sí? Entonces, la respuesta a que de un lado tenga que configurar en directa y en el otro lado en inversa, es porque tenemos como dos diodos, ¿verdad? Y necesitamos garantizar el flujo de corriente, ¿sí? Las respuestas más sencillas, ¿no? Que estaban implícitas dentro del video. Operación. Operación del transistor la resumíamos en una simple frase. La corriente que entra por la base sale amplificada por el colector. Hicimos la analogía con una corriente, con una llave de agua, ¿verdad? Con una llave de paso, ¿no? De alguna forma. Entonces decíamos que ¿quién determina? Decíamos que el agua era esa corriente del colector, es esa corriente que va a generar el transistor y que va a llegar a cualquier carga, ¿no? Recordemos que las cargas se conectan a la salida del colector, ¿sí? Pero por lo tanto la salida va a estar determinada o el flujo de la corriente que va a la carga va a ser entre el colector y el emisor. Dicho esto, decíamos que si abríamos un poquito la llave, el flujo de agua, ¿verdad? Es poquito, es decir, el flujo de corriente es poquito, ¿sí? Y abrir poquito la llave significaba que mandaba poca corriente de base. Si por el contrario abría más la llave, significaba que estaba mandándole al transistor más corriente de base y por lo tanto circulaba más flujo de agua, es decir, un flujo de corriente mayor. ¿Entre qué terminales? Entre el emisor y el colector. Y esta corriente fluye a través de la carga que nosotros queramos manipular, ¿verdad? De aquí se dedujo una fórmula bastante clave, ¿no?
La corriente del colector es igual a un valor beta adimensional, que de aquí en adelante lo vamos a conocer como ganancia, y multiplicado por la corriente de base. Y finalmente vimos otra de las ecuaciones fundamentales, era que la corriente del emisor va a ser una corriente muy grande, ¿verdad? Y va a ser igual a la sumatoria de la corriente del colector más la sumatoria de la corriente de base. ¿De dónde se dedujo? De ese nodo que se genera, ese nodo A imaginario que hemos puesto aquí para determinar las corrientes. Y podríamos decir que en algunos casos esa corriente de base puede ser bastante pequeña. Por lo tanto, la corriente del emisor puede aproximarte a que es igual a la corriente del colector. Las configuraciones que ustedes ya realizaron en la consulta. Y finalmente, las zonas de trabajo. El punto o el objetivo de trabajar con transistores, sobre todo como amplificadores, es determinar un punto de operación del transistor. Y el punto de operación de un transistor va a depender de qué? De la corriente de base que yo voy a suministrar y que voy a poder controlar a través de algún arreglo de resistencias. La corriente del colector que yo voy a obtener, que está yendo a mi carga, y el voltaje colector emisor, ¿verdad? Que es igualmente el voltaje que está circulando a través de mi carga, o el que va a llegar a mi carga. No digo que es el voltaje como tal de salida, no. Ese no es el voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces, haciendo esta analogía, ya sabíamos que la corriente de base ingresa, la corriente del emisor sale y la corriente del colector ingresa, ¿no? En este tipo de configuración. Tiene una ganancia beta. Y ahora nosotros sabemos que tenemos entre la base y el emisor, vamos a tener un voltaje base-emisor. Y para fines de nosotros, de aquí en adelante, no nos vamos a olvidar que el voltaje base-emisor va a ser de 0.7 voltios. ¿Por qué de 0.7 voltios? Porque recordemos que internamente tenemos un diodo polarizado en directa. Quiere decir que la base, que los terminales base-emisor quedan polarizados en directa. Por lo tanto, tienen una caída de tensión de 0.7 voltios entre estos dos terminales, ¿sí? Entonces aquí va otra fórmula, valga la redundancia, para su formulario, ¿no? Así que mucha atención, este tipo de fórmulas que yo le digo que son importantes, vaya anotándolas por ahí. Teníamos la curva característica del diodo, ¿verdad? De un lado la corriente del colector, del otro lado el voltaje colector emisor, y teníamos una serie de curvas determinadas por la corriente de base, ¿sí? Si el voltaje colector emisor es 0, quiere decir que nosotros hemos saturado a ese transistor, ¿sí? Hemos saturado, si el voltaje colector emisor es 0, quiere decir que todo está cayendo en una región de colector, en un arreglo de resistencias, por lo tanto, llegamos a saturar el transistor. Esta sería mi región de saturación. Mientras que si no aplicamos corriente, estamos en una región de corte, ¿sí? Entonces, nos queda toda esta parte así, que vamos a decir que es la región activa. La región activa es donde yo trabajo con valores nominales de mi transistor. Y yo en base a eso puedo establecer cualquier punto de operación. Puedo establecerlo aquí, puedo establecerlo acá, puedo establecerlo aquí, por acá. En cualquier punto de la región activa yo puedo poner a trabajar mi transistor, ¿sí? Que serán nuestros valores nominales. Y asimismo, al establecer ese punto de operación, se van a determinar espacios de trabajo. Entonces, si yo establezco aquí mi punto de operación, quiere decir que yo voy a trabajar por aquí, ¿no? Que este será mi punto de trabajo. Es decir,
puedo variar la corriente de base, ¿sí? Y asimismo la corriente del colector también va a estar fluctuante, pero me voy a mantener en un voltaje colector-emisor más o menos igual, ¿sí? Eso es establecer el punto de operación del transistor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Viendo como resumen un poco lo que vimos la clase anterior, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sabemos claramente cuál es la región de saturación, ¿sí? La saturación, dijimos que era el tope, ¿no? Lo máximo que puede soportar mi transistor. No es a donde yo quiero que trabaje mi transistor, ¿sí? La región activa, vamos a decir que son esos valores nominales, ¿verdad? Donde puedo trabajar con mi transistor aumentando o disminuyendo corriente. Y la región de corte va a ser esa donde básicamente no suministro corriente a mi transistor. Entonces, conociendo estas regiones, nosotros vamos a decir que el transistor puede trabajar o bien como un interruptor o bien como un amplificador, ¿sí? Estas serían, por así decirlo, las dos aplicaciones, aplicaciones de un transistor amplificador, ¿sí? Entonces, tenemos las dos aplicaciones. Como interruptor, el transistor va a pasar de una región de saturación o de un punto máximo que yo he fijado dentro de los valores nominales, va a pasar de la región de saturación a la región de corte de manera instantánea. Mientras que si yo quiero que mi transistor trabaje como un amplificador, deberé configurarlo de tal forma que trabaje en la región activa. Entonces, si yo digo que un interruptor pasa de la región de saturación a la región de corte, quiere decir que primero suministro una corriente de base igual a 0 y no se prende la carga. Y si después pongo la corriente de base igual a, se me ocurre, a un